Esa es una complicación. Pero bueno, no se preocupen, vamos a avanzar aún si no tienen el material. No se preocupen, ¿sí? Este, muy bien, esta es la primera reunión que hacemos y ya ahora oficialmente comenzamos. Comenzamos con lo primero. Vamos a ver, el título que le pusimos hoy es ¿qué es la Biblia? ¿No es cierto? Amén. La respuesta es la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Es la base de nuestras creencias y tiene dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento incluye los escritos anteriores al nacimiento de Jesucristo y en el Nuevo Testamento es a partir de la venida de Jesucristo, nacimiento de Jesucristo. Así que dicho esto, comenzamos con oración. Amén. Padre bueno y celestial, muchísimas gracias que podemos comenzar ahora este estudio bíblico y te pedimos que seas tú guiando, ayudando, fortaleciéndonos luego de un día de trabajo, un día largo. Te pedimos que nos ayudes a tener la mente ávida, despierta para poder también meditar en lo que tú nos dices de tu santa palabra. Y sé tú bendiciéndonos también a través de todo lo que escuchamos. Queremos que tu nombre sea glorificado, queremos que tu nombre sea enaltecido, queremos conocerte mejor a través de tu santa palabra. Ayúdanos también a creer todo lo que tú dices y ponerlo por obra. Amén. Bueno, Amén. así que Amén. dijimos que tenemos dos partes en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la Biblia tenemos 66 libros, Amén. ¿sí? Pero todos y cada uno de ellos son la palabra de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos para la salvación y tenemos todo lo que necesitamos para andar conforme a la voluntad de Dios. Amén. En el material que les di, les pasé les voy a decir un par de cosas importantes que tenemos ahí y luego hacia el final queremos responder las preguntas que les mandé en el grupo. La base para todas las creencias que tenemos está en la palabra de Dios. La base de todo lo que cree una persona mundana que no cree en Dios está en su propio corazón, en su propio deseo, entendimiento. La base nuestra está en las Escrituras, en la palabra de Dios. Un tema que habla mucho la Biblia es sobre sí misma. Habla mucho sobre sí misma. La Biblia nos dice lo que Dios piensa de sus propias palabras. Y la opinión de Dios respecto a sus palabras se puede dividir en 4 categorías en general. La autoridad, claridad, necesidad y suficiencia. Comenzamos con la autoridad de la Biblia. Repito, autoridad, claridad, Hermana, cierra los micrófonos. Cierra los micrófonos, por favor. necesidad y suficiencia. Todo esto tenemos en la Biblia. La Biblia tiene autoridad. La Biblia es clara, entendible incluso para los sencillos. Además, la Biblia la necesitamos. Esa es la necesidad de la Biblia. La necesitamos para vivir, para ser salvos, pero también para vivir en santidad, para vivir con nuestro Señor Jesucristo, para vivir agradando a Dios.
Y por último, la suficiencia. No necesitamos más que lo que Dios ya ha revelado. Acá leemos entonces el primer punto, la autoridad de la Biblia. Todas las palabras de la Biblia son de Dios. ¿Cuál es un pasaje muy conocido donde vemos esto? Que todas las palabras de Dios, todas las palabras de la Biblia son de Dios. Segunda de Timoteo. La escritura ha estado hecha para redarguir, corregir, enseñar, exhortar, para toda buena obra de justicia. Muy bien. Timoteo 16. Sí, lo que tú has dicho es correcto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿No es cierto? ¿Quieren, lo buscamos ese pasaje? Vamos a ese pasaje. Segunda de Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Correctamente, como ha dicho recién la hermana Margarita, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No hay nada en la escritura que no sea inspirado por Dios. Y cuando dice inspirado es la misma palabra, es la palabra de suspirar. Dios ha soplado, como ha soplado vida en el primer hombre, en Adán. Ha soplado vida en su palabra. Es la misma palabra, el mismo aliento de Dios, lo que tenemos acá. Toda la palabra. Ahora, ¿quién cree entre ustedes que toda la palabra es importante, que toda la palabra es necesaria, que toda la palabra es de Dios? Todos aquí presentes. Claro, todas. Todos aquí presentes. Todo lo que de Dios es importante. Amén. Eso es muy importante. Ustedes cuando hablan con personas, ustedes se han dado cuenta que muchas veces queremos hablar con personas que dicen ser cristianas y queremos hablar sobre algún aspecto de la Biblia. ¿Hay algún tema que realmente necesitamos hablar con esa persona? Lo primero que tenemos que hacer es plantar la base. La base es, ¿crees tú que toda la escritura es inspirada por Dios? Que es intachable, que es perfecta, que es la mismísima palabra de Dios. Si la persona empieza a dudar o a decir pero, entonces ¿de qué sirve que sigamos hablando sobre otras cosas? Es muy importante cuando queremos llevar a alguien a Cristo, cuando queremos hablar sobre algún tema, sea fornicación, sea adulterio, sea algo bonito de la Biblia, lo que sea que vayamos a hablar con alguien, ¿crees tú que esta es la palabra de Dios? Hagamos de cuenta que una persona quiere ser salva y luego te responde que no está, no, que cree que no. Entonces, lamentablemente no te puedo ayudar. Es importante que tú primero tú puedas creer que esta es la palabra de Dios. Nosotros podemos ayudar a la gente cuando ellos creen que esta es la palabra de Dios. Es importante eso. Y es muy, muy bonita la gracia de Dios de regalarnos a nosotros el temer ante su palabra. ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿De quién tiene agrado del Señor? De aquellos que temen ante su palabra. Ese temor es un regalo de Dios. Eso es pura gracia. Yo no temía su palabra antes. Ha sido un regalo de Dios. Pero ¿saben qué? Yo tampoco, manito. Amén. Gloria a Dios por su gran obra. Él nos ha traído a Él. Pero hay veces que, ¿saben qué? Hay veces cuando yo hablo con alguien y le digo, si tú no crees en la palabra, entonces no te puedo ayudar.
es como que les da un golpecito a algunas personas y ya es como que empiezan a darse cuenta que es serio esto. Y el Señor luego trabaja en sus corazones. Es un poco duro, pero es la verdad. Si no, perdemos nuestro tiempo. Esto es la base. Tenemos que poder creer. Y esto es muy importante, porque siendo esto, si esto es verdad, y lo es, si esto es verdad que toda la Escritura es inspirada por Dios, significa que si alguien tuerce la palabra de Dios, viene una gran condenación sobre esas personas. ¿Lo entienden? Si alguien predica algo que no está escrito acá y dice Dios dijo y tuerce lo que Dios dijo, sin el temor de Dios necesario, torciendo lo que dice para su propio beneficio, el resultado es terrible. Vamos a ver un pasaje sobre eso. Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro. Y vamos al capítulo 3. Y luego el versículo 15. Segunda de Pedro 3, versículo 15. Dice el pasaje: casi en todas sus epístolas, acá está hablando Pedro sobre Pablo, habla Pablo de las epístolas de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Esto lo vimos la última vez, si se acuerdan. Acá decía Pedro que entre las epístolas de Pablo habían algunas cosas que eran difíciles de entender. Bien, estamos de acuerdo con Pedro, ¿no es cierto? Que todas las epístolas no son fáciles. Dijo 2 de Pedro 15. Capítulo 3, versículo 15, correcto. Bueno, muy bien, tienes razón, yo estuve leyendo el 16. Muy bien, muchas gracias. Entonces leo el versículo 15. Sí, perdón, fue mi error. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces habla Pedro sobre Pablo. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Entonces Pablo ha escrito en sus epístolas hablando de esto. Y entonces dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Hay personas que tuercen los escritos de Pablo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando uno tuerce la epístola a los romanos para que diga lo que yo quiero que diga, lo hago para mi propia perdición. ¿Ustedes ven la importancia de la palabra de Dios? Si nosotros no predicamos correctamente, si torcemos eso para nuestro propio beneficio, y no decimos lo que realmente Dios dijo en su palabra, entonces eso es para nuestra propia perdición. Esta es la palabra de Dios, no es para jugar. Alguien dijo, si quieres jugar, juega en otra parte, no en la iglesia de Cristo. Porque la palabra de Dios es muy seria. Es la palabra de Dios. Hagamos de cuenta que yo hoy hiciera este estudio, y luego saliera alguien y dijera, Santi dijo, y dijera alguna barbaridad que yo hubiera dicho, que yo nunca dije. Eso sería muy triste, ¿no? Sería triste que se hablara mal y que se dijera algo que yo no he dicho. Pero cuánto más cuando uno tuerce la palabra de Dios. Eso es mucho más penoso para la propia persona que lo hace. Y daña el nombre de Cristo. Daña el nombre de Dios, lo que lleva a una gran perdición para esa persona, un gran castigo.
porque se está dañando el nombre de Cristo. Imagínense toda esa gente que anda por ahí predicando un evangelio de prosperidad y de dinero y de esto y de lo otro y de todo tipo de deseos carnales. ¿Y qué es lo que pasa? Luego está el mundo riéndose de todo lo que hacen. ¿Tenemos un Dios grande? Sí. ¿Tenemos un Dios que nos da todo lo que necesitamos y aún más? Sí, abundantemente nos da. Pero ese no es todo. Tenemos que leer, sin embargo, el mensaje tal como está escrito. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:33? Todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Nosotros hemos de buscar en primer lugar el reino de los cielos y su justicia. Queremos más de ti, Señor Jesús. Cuando voy a la iglesia no quiero escuchar sobre un coche grande y sobre una casa gigante que me ha de ser dada. Yo quiero escuchar sobre ti. Yo quiero conocerte a ti. Yo quiero acercarme a ti. Tienes que ser tú predicado, Señor. Tu reino tiene que ser presentado a la gente. Venga a ti tu reino, Señor. Queremos escuchar sobre santidad. Queremos escuchar sobre tus atributos, tu bondad, tu justicia, tu amor. Eso es lo que nosotros deseamos. Y eso lo encontramos en su palabra. Queremos también saber su voluntad para nuestras vidas. Hay decisiones por tomar y necesitamos su ayuda. Y esto cada día nos queremos negar a nosotros mismos, llevar nuestra cruz y seguirle. Y eso significa que no siempre es todo color de rosas. Eso significa que hay mucho sufrimiento. Así como me han perseguido a mí, os perseguirán a vosotros. En el mundo tenéis tribulaciones, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Hay tribulaciones, hay problemas, hay tristezas, hay muerte. Pero nuestro Señor está con nosotros. Lo dice su palabra. ¿Pueden ver la autoridad de la palabra? ¿Pueden ver la autoridad de la palabra? Tenemos que entender eso. El Señor se ha manifestado a través de su palabra y queremos escucharla tal como es. Ya lo hemos hablado la última vez, en el último estudio. No era hoy es el primer estudio de esto de la Biblia, de teología, digamos, que tenemos. Sin embargo, la última vez hemos hablado de algunos puntos importantes. Y ahí hemos visto la importancia de que cuando una persona predica la palabra tiene que hacerlo correctamente. En su contexto hablamos la última vez. Y no inventar y filosofiar, sino realmente decir lo que el Señor quiso que nosotros sepamos. Decir lo que Pablo realmente le dijo a los efesios. Decir lo que Pedro realmente le dijo a aquellos de la persecución. Decir lo que realmente, para luego desde ahí hacer una aplicación para nosotros. Tenemos que saber entender las Escrituras y por eso estamos acá estudiando la palabra, estudiando teología. La autoridad de la Biblia es muy importante. Muy bien, entonces hemos visto la Biblia tiene autoridad porque esta es la palabra de Dios mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En el pasaje que estábamos viendo recién, espero que nadie haya cerrado la Biblia, en 2 de Pedro 3, versículo 16, fíjense cómo dice, casi en todas sus epístolas, Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, dice, como también las otras escrituras. Y fíjense que escrituras está escrito en mayúscula. Está diciendo que habían personas en aquel entonces, como también hoy, que torcían los escritos de Pablo, las epístolas de Pablo,
Y dice, como también las otras escrituras. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice escrituras? Se refiere al Antiguo Testamento. Esas son estamos hablando, pónganse en el lugar de esta persona, de Pedro, el apóstol Pedro. Cuando él habla de escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Y dice, como también las otras escrituras. Es decir, que los cristianos en aquel entonces veían los escritos de Pablo como parte de las escrituras. Así que ustedes ven que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento son la palabra de Dios. No solamente el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento. Y no solo el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento. Hay gente que dice, ay, yo me quedo con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es muy complicado y Dios se revela con mucha ira. No malentiendas. Que toda la Escritura es inspirada por Dios. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento están todas las preciosas promesas del Salvador que había de venir, del Señor Jesús. ¿Se han dado cuenta que el Nuevo Testamento no dice, bueno, nos despedimos del Antiguo Testamento? Todo lo contrario. Como esté escrito, siempre recordándonos los mandamientos, las profecías, las promesas que habían de haber de la venida de Jesucristo. Jesucristo siempre repitiendo esto. Nosotros tomamos toda la Escritura como la palabra de Dios porque la palabra lo dice. Y como la palabra tiene autoridad, significa, la autoridad de la palabra es la autoridad suprema, porque es la palabra de Dios. Es decir, nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad suprema porque la Biblia lo dice. Ah, no, pero pará, Santi, eso lo debería decir otra persona fuera de la Biblia. Ah, no, porque significaría que esa otra persona tiene más autoridad que Dios, que nos dice, la Biblia es la palabra de Dios, tienen que escucharla. No. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y hay que escucharla porque la Biblia lo dice. ¿Entienden ustedes que si la Biblia es la palabra de Dios y como tal nos dice que esa es su palabra y no nos hace falta escuchar nada más, esa es la palabra de Dios? Es decir, si yo estoy acá entre ustedes y les digo, yo soy Santi, me creen porque yo se los digo. Bueno, Dios ha hablado a través de su Biblia, nos ha dicho esa es su palabra. Y por eso le creemos. Porque Él mismo lo ha dicho. Es importante. Por supuesto que estas son cosas espirituales. Y las personas van a siempre buscar una excusa o van a luchar con sus conciencias para no querer aceptarlo. Pero es una bondad de Dios cuando Él a través de su Espíritu nos regala creer lo que Dios dice. Fíjense, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Ilumina nuestro entendimiento. El Espíritu Santo no es que transforma la palabra de Dios para que se convierta en la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios tal como es. El Espíritu Santo trabaja en la persona que escucha su palabra. Él trabaja en nuestros corazones. Ese es el precioso Espíritu Santo que tenemos trabajando en nosotros. Y por eso tenemos que siempre pedirle al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra. Transfórmame cada vez más a la imagen de tu Hijo. Y tú te has revelado a través de tu palabra. Así que ahí tenemos el tema de la autoridad de la palabra de Dios. Bien, el segundo punto que hablamos es la claridad de la Biblia. Autoridad de la Biblia, punto 1. Ahora el segundo punto, la claridad de la Biblia. ¿Qué significa esto? Al leer la Biblia y procurar entenderla, descubrimos que algunos pasajes son más fáciles de entender que otros. Aunque algunos al principio pueden parecer difíciles de captar, la Biblia está escrita de manera tal que todas las cosas necesarias para llegar a ser cristiano
vivir y crecer como cristiano son claras. Es claro el mensaje de salvación. Es claro lo que Dios quiere de nosotros. Es claro que el Señor quiere que seamos santos. Es claro que el Señor quiere que no matemos. Es claro que el Señor quiere que no robemos. Es claro que el Señor quiere que le amemos por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. El más sencillo entre nosotros dirá, Santi, es claro. Y no es que, no sé cómo dicen ustedes, en Argentina decimos es recontra claro. Es súper claro. Es clarísimo. Entonces, ese es otro punto, como todos los puntos estos, que son espirituales. Y yo estoy hablando con personas espirituales que entienden esto. La claridad de la Biblia es sumamente clara. Ahora, hay gente que no puede ver las cosas de forma espiritual, porque no son incapaces. ¿Y qué pasa con estas personas? Ellos siempre van a buscar una excusa y van a decir, ay no, pero la Biblia se contradice tanto. O van a decir, ay, pero la Biblia no es clara, es tan oscura. Ay, pero, ¿saben? Repito una vez más, todo lo que Dios ha querido que entendamos y que sepamos es muy claro en la Biblia. El mensaje de salvación es muy claro. Es tan claro que el Señor Jesucristo hasta los reprende a sus discípulos una y otra vez por no entender el mensaje claro que Él daba. Es tan claro que nosotros somos reprendidos a través de la palabra, como le dijo anteriormente la hermana Margarita. Toda la Escritura también es utilizada para redarguir, para instruir en justicia. Necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser, por decir así, reprochados. Y lo somos a través de su palabra. El Señor trabaja con nosotros. Entonces, el mensaje es muy claro para la salvación y también para el vivir y crecer como cristiano. Dios quiere que vivamos y crezcamos conforme a su voluntad, siguiendo sus mandamientos. Hay algunos misterios en la palabra de Dios, pero eso no debe abrumarnos, porque el mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo, dice el Salmo 19. Y la exposición de las palabras de Dios nos da luz y da entendimiento al sencillo, dice el Salmo 119. Da entendimiento al sencillo, la exposición de la palabra de Dios. Entonces, estas cosas hay que discernirlas espiritualmente. El Señor nos regala eso y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender y Él nos da claridad. Ahora, hay cosas donde Dios no nos ha dicho las cosas. Él nos ha dicho todo lo que necesitamos. La palabra es completa y suficiente. Sin embargo, hay cosas que son de Dios. ¿Saben dónde está escrito eso? Hay cosas que son de Dios y permanecen con Dios. Y hay cosas que nos han sido reveladas y que son para nosotros y para nuestros hijos, para que las sigamos y las pongamos por obra. Eso está escrito es muy fácil de acordarse, bueno, acá no lo tengo escrito, pero es muy fácil de acordarse porque es Deuteronomio 29, versículo 29. Deuteronomio 29, versículo 29. A ver, ¿por qué no lo tengo escrito? Bueno, lo voy a tener que buscar. Pensaba que lo tenía escrito.
Siempre acuérdense de ese pasaje, Deuteronomio 29, versículo 29. Ahí leemos lo siguiente. Dice, las cosas secretas porque están escondidas para nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas secretas. Hay que aceptarlo. Si Dios dice que no sabemos cuándo vendrá su Hijo, no lo sabemos, punto, se acabó el tema. No hace falta que inventemos un montón de profecías y escuchemos un montón de profecías de que el Señor viene a tal fecha y tal. El Señor dice que nadie lo sabe, punto. ¿Lo podemos aceptar? Podemos agarrar la santa palabra y decir, Señor, te creo. Tú has dicho que no lo sabemos, lo acepto. Si el Señor ha escondido cosas, que así sea. Él dice que su palabra es suficiente, nos ha dado todo lo que necesitamos. Hay veces que no nos revela ciertas cosas, pero Él, como lo he escuchado tantas veces en este grupo de oración, hace todas las cosas para bien, para aquellos que aman al Señor, ¿no? Todas las cosas para bien. No las entendemos. Hay veces que nos regala entenderlas más adelante. Hay veces que nos da la paz para poder vivir con ello. ¿Lo entienden? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más, ¿qué dice después? Más las reveladas, es decir, esto, la palabra de Dios que nos ha sido revelada, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todo lo que Dios nos ha revelado. Fíjense, hay algunos pasajes en la Biblia que nos llevan a ciertos pensamientos, donde llegamos a una conclusión lógica que parece muy correcta. Sin embargo, más vale dejarlo. Si Dios no lo ha dicho claramente, no empecemos con teorías y cosas extrañas. ¿Sí? Es importante que entendamos eso. Ahora, las cosas que Dios ha querido para nosotros son claras. Y son para nosotros y para nuestros hijos, para que andemos en sus estatutos, para que agrademos al Señor, para que seamos sal y luz para el Señor. Bien. Ahí hemos visto este segundo punto, la claridad de la Biblia. La claridad de la Biblia. Esto no significa que de pronto nosotros podemos entender completamente todo, ¿sí? A menudo los discípulos entendieron mal lo que Jesús estaba diciendo. Y miren, uno puede tener muy buena, ¿cómo se dice? Ser una persona muy correcta y tener una buena voluntad y realmente hacer las cosas de forma recta y sin embargo equivocarse con algunas cosas en la Biblia. Entender mal alguna doctrina en la Biblia. Es muy posible. A menudo los discípulos entendieron mal lo que Jesús estaba diciendo. Y si eso eran los apóstoles, ¿no es cierto? Ahí lo mismo pasa con la iglesia. En la iglesia, nosotros vemos en la primera iglesia que también hubieron ciertos temas, o un tema en particular, en Hechos capítulo 15. Ellos no sabían qué habían de decirle a los gentiles y empezaron a discutir en la iglesia. Y finalmente, bueno, acordaron que les dirían a los gentiles que tenían que seguir 3 puntos, que era el no comer sangre, el no comer lo que haya sido ahorcado, el no
ni lo que haya sido ofrecido a los ídolos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese pasaje, ¿no? Hechos 15. Entonces, ahí vemos cómo estas discusiones a causa del entendimiento de ciertos pasajes de la Biblia están y pueden pasar, pero Dios en las cosas que Él nos ha revelado nos va a dar claridad si nosotros permanecemos en oración. Y puede ser, incluso hay ciertos temas en la Biblia donde personas muy devotas, muy correctas, tienen una forma de pensar y otras personas muy temerosas de Dios lo ven de otra manera. Por ejemplo, el rapto. ¿Es el rapto después de la tribulación? ¿O es el rapto antes de la tribulación? Hay dos bandos y los hermanos son ambos temerosos de Dios y ambos entregados al ministerio y ambos aman al Señor Jesucristo. Pero fíjense, uno puede tener una perspectiva, puede pensar sobre que, bueno, por ejemplo, el rapto será en el medio de la tribulación, ¿no es cierto? Hay también esa forma de pensar, los primeros, después de los 3 años y medio, ahí será el rapto, y luego los 3 años y medio siguientes es la gran persecución, o el gran, digamos, el anticristo está ahí hasta que viene Jesucristo, y etcétera, ¿no? Bueno, hagamos de cuenta que hay una persona que dice, no, yo creo que nos vamos en el medio. Ahora, como esas cosas no han sido expresadas tan claramente en la Biblia, es bueno cuando uno tiene esa humildad para poder decir, yo pienso que es así, y como iglesia incluso tenemos esa forma de pensar, pero nosotros no decimos que una persona que piense de otra forma está perdida, o no conoce a Dios, o es una persona mundana, o es una persona carnal. No. Aceptar que hay ciertos puntos en la Biblia donde hay diferentes formas de verlo, porque la Escritura también avala deja abierto ese tema a que puedan ver diferentes interpretaciones. Ahora, diferente es el tema, como le dije anteriormente, hay puntos que son claros para todos los cristianos. La salvación, por ejemplo. Ahí no hay discusión. Si yo digo que es por obras y por algo más, ¿estoy bien o estoy mal? Es por fe en el Señor Jesucristo y algo más. Mal. ¿No es cierto? Ay, no, pero un poquito nada más. Es por fe en el Señor Jesucristo y tengo que bautizarme. Hay gente que dice eso. Es por gracia, es solo por la obra de Jesucristo en la cruz. Incluso Pablo dijo, Dios no me ha enviado a mí a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. O sea que el bautismo es muy importante, pero el bautismo no nos hace salvos. Es la obra de Cristo en la cruz. Tenemos que entenderlo eso. Es la obra de Cristo en la cruz. Siempre tenemos que mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Bien, entonces, ahora, la santidad. ¿Es clara en la Biblia? Es clarísima, ¿no es cierto? Todos los cristianos buscamos ser santos como nuestro Dios es santo. De eso no hay discusión. Ay, no, que yo veo el tema del adulterio de otra forma. No. No me venga con macana. No me venga con cosas raras. Ay, no, que yo veo el tema de la fornicación de otra forma que tú. No. De eso no hay discusión, ¿no entienden ustedes? Ay, no, que para eso no es realmente robar. ¿Cómo que no es robar? ¿Lo entienden? Es clarísimo. Bien, entonces la claridad de la Biblia es muy... lo hemos tomado, lo hemos tocado. Ahora, tercer punto, la necesidad de la Biblia. La necesidad de la Biblia. Lo voy a hacer muy rápido porque se nos acaba el tiempo y quiero tocar las preguntas todavía. La necesidad de la Biblia. Fíjense, Dios se ha revelado de dos maneras. Una revelación de Dios ha sido de forma general. A través, es la forma, es una gracia general. Se ha revelado a través de qué forma? De forma general a todo el mundo. A ver, ¿quién responde? ¿De qué forma se reveló Dios a todo el mundo? A través de su hijo. A
Bueno, pero veamos, ¿de qué forma se ha revelado a todo el mundo? De tal forma que una persona que nunca escuchó de Cristo, nunca escuchó de la Biblia, nunca escuchó de nada, tiene que saber que hay un Dios. O de sacrificio en la cruz del Calvario. Ay, pero si eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llevar ese mensaje a la gente. Pero antes de que reciban ese mensaje, ellos ya saben ellos que hay un Dios. Pensemos la gente en India, en los lugares aborígenes, en los lugares donde nunca escucharon de una crucifixión, ni de Cristo, ni de la salvación, ni de la palabra de Dios, y ellos están ahí. ¿Cómo pueden saber ellos que hay un Dios? Por medio de nosotros que le prediquemos la palabra. Bueno, ahí está la Ingrid. Ingrid tiene la respuesta. A través de la creación. Bueno, apaguen los micrófonos de nuevo. Seguimos con el estudio. Correcto, como decía Ingrid. A través de la creación. Dominga, ¿puedes apagar el sonido? Gracias. A través de la creación. Esa es la revelación general de Dios. Se ha revelado a través de la creación. ¿Dónde lo vemos eso? Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 leemos en el versículo... Bueno, acá mis escritos me han abandonado. Acá está, Romanos 1:19. Dice, Pablo incluso afirma que para el no cristiano, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente, pues Él mismo se lo ha revelado. Si ustedes estudian Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18 hasta el final del capítulo, van a ver que Dios se ha revelado a toda la creación. Nadie tiene excusa de decir, ay, pero yo no sabía que hay un Dios. Y esa revelación general de Dios es suficiente para luego condenarlos por no haber venerado, para no haber adorado a Dios mismo. ¿Lo ven a eso? Estúdienlo en casa porque no tenemos el tiempo de leer Romanos capítulo 1. Pero a partir del versículo 18 van a ver cómo ellos, en vez de rendirle cuentas a Dios, adorarle a Dios, adoraron a la criatura y no al Creador. Ellos se hicieron imágenes de animales y de seres creados o incluso de ángeles y se postraron ante ellos. Y el día de hoy es igual todavía. Siguen postrándose ante sus imágenes, ante sus rituales, en vez de adorar a Dios. Y esa generación a través de esa revelación a través de la creación es suficiente para juzgarlos, por no darle la honra a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Ahora, hay una revelación de Dios, y esta es la que nos interesa ahora, que es la particular. Esta revelación de Dios particular es la que ustedes han mencionado muy correctamente. Esta revelación particular es a través de su santa palabra. Gloria a Dios que la palabra de Dios llegó a nuestros oídos. Gloria a Dios que no hemos resistido el llamado de salvación. Gloria a Dios por aquel día en que Él quebró nuestra rebeldía. Nos mostró nuestros pecados, nos regaló el arrepentimiento y clamamos a Él por salvación. Señor, yo merezco el infierno. Y ahí estuvo Él para mostrarnos a su Hijo. Y por primera vez escuchamos la voz de nuestro buen pastor. Yo recuerdo aquel sentimiento de tristeza, porque culpa mía murió Cristo en la cruz, pero de alegría porque Él lo hizo y pagó por mis pecados. Ese es el mensaje que tenemos aquí en la palabra,
mensaje de salvación. Necesitamos esto. Este es el tercer punto, la necesidad de la Biblia. Necesitamos llevar este mensaje a todo el mundo. El apóstol Pablo dice, yo soy deudor tanto a los unos como a los otros. Soy deudor a ellos de llevarles el evangelio. Por eso él quería ir a Roma. Lo leemos en Romanos capítulo 1. Por eso él quería ir a Roma, para llevarles el mensaje de la salvación a todos aquellos que nunca lo habían escuchado. ¿Es ese tu deseo? ¿Es esa tu mente? ¿Sos consciente que ellos necesitan escuchar del Salvador? Necesitamos esta palabra, esta bendita palabra del Señor. La necesitamos también para crecer espiritualmente. ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que salga de la boca del Señor. La necesitamos como necesitamos el pan cada día. Estamos en gran peligro cuando no leemos nuestra palabra cada día. ¿Lo saben a eso? Estamos en peligro de deslizar, de tropezar, de no ser tan sensible a su voz. Lean la palabra cada día como lo están haciendo. No dejen distraerse. La necesidad de la Biblia. El siguiente punto es la suficiencia de la Biblia. La palabra lo dice. La palabra de Dios es suficiente. La hermana lo dijo anteriormente. Ella habló de 2 Timoteo 3:16. Ahora les digo el versículo 17. Dice el versículo 17 que la Biblia nos ha dado instrucciones que quiere que cumplamos para equiparnos para toda buena obra. Dice el versículo 17 lo siguiente. 2 Timoteo 3, versículo 17. 2 Timoteo 3, versículo 17. Acá está. Bien. No, ahora ya estamos. 2 Timoteo 3, 17. Les leo el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, este es el objetivo, es decir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para nuestra salvación. Capítulo 3, versículo 17. Estarás en 1 de Timoteo, pero 2 de Timoteo 3, 17. Ajá, 2 de Timoteo dice, y su palabra. 2 de Timoteo 3, 17. 3, 17. Sí, Santi, no es esa. No, hermana, está equivocada, es esa. Otra versión. No. No, No. Albina está equivocada, seguramente está en la primera. Yo creo que está en primera. Tienes que ir a 2 de Timoteo 3. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esté enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, correcto, ese es el pasaje. Entonces lo ven, para toda buena obra. Pero no solo para toda buena obra, eso tiene que ver también con la salvación, no con la salvación, sino con la santificación, pero también para la salvación. Fíjense en el versículo 15, hermana Delfina. Dice, y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras nos hacen sabio para salvación. Sabio, nos da el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos.
Jesucristo mismo lo dijo. Ustedes estudian las Escrituras, le dijo a los fariseos. Ustedes estudian las Escrituras porque ustedes creen que de esa forma pueden llegar a la vida eterna. Y es correcto. Pero ¿qué le faltaba a ellos? Bueno, no, tendría que buscar el pasaje, pero había el tema del poder, le faltaba. Pero ahora, lo que tenemos acá es, la palabra de Dios es suficiente. Entonces, la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios la necesitamos, y el cuarto punto, la palabra de Dios es suficiente. Bien, las preguntas que tenemos. Primer pregunta: ¿por qué es importante que la Biblia sea la base de nuestras creencias? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿no? Correcto. Entonces nosotros tenemos que tener eso como la base de nuestras creencias. Esa es la palabra de Dios. Ingrid, ¿tú quieres decir algo? ¿No quieres decir algo? Bueno. ¿O Karen quiere decir algo? Correcto. Entonces ahí vemos. La palabra de Dios es importante. Es importante que para que la Biblia sea la base de nuestras creencias, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Segunda pregunta: ¿responderá la Biblia definitivamente a toda pregunta que le presentemos? Sí. La concordancia. Ya todo lo que uno necesita lo encuentra en la concordancia. No. En la versión tiene la palabra. En la escritura. Y en la concordancia. La respuesta la encontramos en la escritura, la palabra. Pero la pregunta es: ¿todas las cosas? Sí. ¿Qué dijo Ingrid? Ingrid no está de acuerdo. Ahora vamos a ver qué dice Ingrid. Bueno, porque nos dice la palabra que hay cosas que son, vamos a decir, misterios de Dios, que son para Dios, en versículos que usted nos dio, y otras que son reveladas para nosotros los hombres. Exacto, para nosotros y para nuestros hijos, ¿no es cierto? Para que las cumplamos, dice ese pasaje, ¿no? Acuérdense, escríbanlo, Deuteronomio 29, versículo 29. 29. Deuteronomio 29, versículo 29. Entonces, sí, la palabra de Dios no responde definitivamente a toda pregunta que le presentemos, pero a todo lo que necesitamos. ¿Lo ven a eso? Porque la palabra es suficiente, es completa. Dios nos ha dicho todo lo que necesitamos. Fíjense, si tenemos que tomar una decisión, ¿voy a comprar eso o no lo voy a comprar? ¿Voy a hacer eso o no voy a hacer? La palabra de Dios no nos va a decir necesariamente justo, pero nos va a guiar. ¿Lo ven? El Señor nos ha dicho todo lo que necesitamos. Ay, pero si la palabra no habla sobre fumar, dice alguien. Eso es hablar con necedad. Por supuesto que la palabra habla sobre vicios. Por supuesto que la palabra habla sobre esclavitud. Por supuesto que la palabra habla en contra de dañar a nuestro propio cuerpo. Pero siempre va a haber la gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no le da, no la tiene como la autoridad. Bien, entonces ahí ven. Siguiente pregunta. Tercer pregunta. Esta es la última pregunta. ¿Cuál es un asunto respecto al cual la Biblia habla claramente? ¿Cuál es un asunto sobre el cual no? ¿Y cómo afecta esto al énfasis que uno debe poner sobre estos asuntos?
Entonces, repito, ¿cuál es un asunto respecto al cual la Biblia habla claramente? La venida del hombre, que viene el Señor. Muy bien. Entonces, nos habla claramente sobre el Señor Jesucristo, La venida. sobre su venida, sobre la venida del Señor Jesucristo en carne, viviendo perfectamente, entregándose por nosotros para la remisión de nuestros pecados, para nuestra salvación, ascendiendo al cielo, estando ahora a la derecha del Padre y viniendo Él luego para redimirnos también en carne. Todo eso es claro. Él habla claramente sobre nuestra santificación. Habla claramente sobre su deseo para nosotros, sobre su voluntad. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, dice la palabra también. La voluntad de Dios ha sido revelada a nosotros. Pero hay cosas donde Dios no habla, asuntos donde Él no habla claramente. Lo hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, el tema de que si el rapto es antes o en el medio o después de la tribulación, no es un punto que esté sumamente, completamente claro. Es importante saberlo, ¿sí? Por más que cada iglesia tenga su postura y está muy bien, es muy bien eso. Sin embargo, hay que saber que tenemos que tener esa humildad para poder decir, no está escrito en la Biblia clarísimamente como para que uno pueda decir así es, ¿sí? Por más que nosotros podamos tener nuestra forma de verlo y de pensarlo, sin embargo, tenemos que tener esa humildad. Otro punto, por decir un ejemplo, hagamos de cuenta que hay una persona que dice, hay que reunirse los domingos a las 10 de la mañana. El Señor me lo ha dicho. ¿Y qué pasa? Si la mayoría de los hermanos se puede reunir a las 12 de la mañana el domingo. ¡Ay, no! El Señor me lo ha dicho. A las 10 de la mañana. ¿Qué le vamos a decir a ese hermano? ¿Dónde está escrito que tiene que ser a las 10 de la mañana? ¿Lo ven a eso? ¡Ay, no! Pero que es una palabra del Señor. No, espera. La palabra del Señor la tenemos aquí. ¿Me entienden? Y fíjense que yo no estoy en contra de las profecías, pero tienen que ser bíblicas. Tenemos que entenderlo eso, ¿sí? Tiene que ser, no tiene que contradecir ni añadir cosas a la palabra. Es importante. Es importante. Bien, entonces, hay, incluso para tenerlo en cuenta, hay ciertos países donde el domingo es un día de trabajo y la iglesia no se puede reunir y se reúnen de pronto el sábado, ¿sí? Por decir un ejemplo, en Israel, el sábado es el día libre, no es el domingo. Y bueno, perfecto, si la iglesia se quiere reunir el sábado, que se reúne el sábado. ¿Lo entienden? Importante es que santifican Los adventistas también se reúnen en los sábados. Hay otras denominaciones que se reúnen los sábados y que si se quieren reunir los sábados, que se reúnen los sábados. ¿Lo entienden a eso? Hay que respetar a cada persona. Mientras no tenga que ver con la salvación, si tú me dices que si no me reúno el sábado me pierdo, estamos mal. ¿Lo ven a eso? Así que para eso hay pasajes bíblicos. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2 dice que los unos... les puedo decir la cita en otro momento con más tiempo, ¿sí? No me acuerdo si era capítulo 2 o capítulo 4. Que dice que los unos santifican un día más que el otro, otros santifican todos los días, y etcétera, ¿no es cierto? O sea, lo que está diciendo es que hay diferencias en cuanto a eso, y no es que nosotros tengamos que decir, no, tiene que ser ese día, no, puede ser también un lunes, un miércoles, un jueves, dependiendo la circunstancia, ¿no? Yo, por supuesto, tiendo a decir que el domingo es el día del Señor, es el primer día de la semana cuando se reunían los apóstoles, y si tenemos el privilegio de hacerlo el domingo, que sea el domingo, ¿no es cierto? Esa es mi postura, ¿sí? Para mí el domingo es un día completamente especial, es el día del Señor, pero si en algún sitio del mundo el domingo no se puede, la iglesia no puede reunirse, pues entonces que se reúnan aquel día en que todos pueden, ¿no? Así es. No hay ningún problema con eso. Bien, entonces ahí lo ven. Hay temas donde se habla claramente, donde se dice, como le decimos nosotros, blanco y negro. Es blanco y negro, es así. Y hay otros temas donde están esos grises, ¿no es cierto? Donde no está del todo claro y hay que aceptar
que otros hermanos tengan otra postura. Y hay otros temas donde hasta está mal que te impongan algo que no ha sido dicho en la palabra. ¿Lo ven a eso? Así que, bueno, hemos terminado. Yo hago una oración para cerrar. Y si alguna persona tiene alguna pregunta puede hacerlo. Solamente tener en cuenta que ya no hemos pasado 10 minutos. Pero voy a hacer una oración, ¿sí? Padre bueno y celestial, muchísimas gracias por este privilegio de meditar, estudiar tu palabra. Te pedimos que nos sigas guiando en este curso de teología que tenemos. Gracias por poder haber tocado este punto tan importante que es la base, el fundamento de lo que vendrá, sabiendo que tu palabra es la Biblia. Ayúdanos ahora a construir sobre este fundamento de aquello que hemos recordado, que podamos ver otras doctrinas de tu enseñanza en la Biblia, otras enseñanzas en la Biblia, otras doctrinas que sean realmente para nuestra bendición, que nos ayuden a conocerte mejor, conocer tu voluntad, conocer tu revelación en la palabra. En todo recibe tú la gloria y bendice el resto de esta noche o de esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora voy a decir así, escuchen bien lo que les digo ahora. Los que tengan que irse, les digo muchas bendiciones, el Señor los acompañe y ha sido un gran agrado tenerlos y haber hablado con ustedes. La próxima vez, el tema de la próxima vez, se los voy a pasar por el grupo, ¿sí? Los que puedan, graben, bajen ese mensaje con el estudio, reenvíenlo a alguien para que lo tengan. Por si se llega a borrar. Y los que quieran quedarse un poquito más para hacer alguna pregunta, yo estoy acá disponible, ¿sí? Pero ya saludo a los que se estén yendo, ¿sí? Muchas bendiciones.